Sean todos bienvenidos a Ágora Crítica, el salón que aspira a la verdad, donde la razón, la objetividad y el diálogo van de la mano en búsqueda del consenso. Entonces, pues, o juegas según las reglas o no juegas. O trabajas aceptando el escenario y el marco, o no trabajas y te vas a la calle y al paro. Entonces, a menudo el periodista es un instrumento, como el medio, en manos de grupos políticos, económicos o lo que sea, ¿no? Y entonces el problema es que como cada vez es más dura la competencia y más necesidad hay de medios técnicos avanzados para responder al desafío informativo y a todo eso que hemos hablado antes, solamente aquellos que tienen esos medios en la mano pueden hacer grandes grupos de comunicación. Así que vamos listos. Me temo que el futuro no va a ser muy... Por eso cuando hablamos de democracia electrónica o periodística, yo creo que vamos hacia tiranías de comunicación, de grandes medios, hacia una concentración de grupos poderosos, hacia una presión intolerable sobre aquellos que no quieren jugar según las reglas, ¿no? Entonces, eso es una cosa que para ustedes es muy importante. Ustedes tienen ya que prepararse para ese desafío, ¿no? Bienvenidos al segundo programa de Ágora Crítica. El día de hoy me encuentro nuevamente con Iván en la realización y un queridísimo invitado como es Pedro Antonio Rojo de Villada. Se trata de un profesor de la Universidad de Murcia excelente para tratar este asunto, debido a que también es profesor en empresas y estructuras informativas. Lo que vamos a analizar el día de hoy es la publicidad institucional, pero nos referimos principalmente a todo fondo público que acaba en medios de comunicación, sea subvenciones, sea publicidad comercial, mediante empresas públicas, y también analizamos el dinero de las campañas y obviamente la publicidad institucional. Nos parece un asunto relevante debido a un dato que va a dar ahora mismo nuestro compañero Iván. Vamos a informar, vamos a poner sobre la mesa las cifras de publicidad institucional estatal sin incluir las comunidades autónomas, ayuntamientos ni empresas públicas. Comenzamos con la etapa del presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que acumula el récord histórico de gasto en publicidad institucional con unos 816 millones en el periodo de 2007 a 2011, incluyendo un pico de unos 268 millones en 2007 y 187 millones en 2008. Es, en términos absolutos, el gobierno que más dinero público dirigió a medios vía publicidad institucional en tan pocos años. Pasamos al siguiente presidente del gobierno de España, que sería Mariano Rajoy, desde el 2012 hasta el 2018. La fase austera, alrededor de 298 millones acumulados entre esos años de presidencia. 70 y 100 millones, por ejemplo, que se han destinado en el año 2016, 80 millones en 2011 y 70 en 2017. Es el ciclo, sin duda, con menor intensidad de gasto publicitario desde que hay registros sistemáticos. Pasando ahora al último presidente del gobierno de España, que es en este caso Pedro Sánchez, acumula en publicidad institucional en torno a 332 millones hasta finales del 2023. Según un recuento oficial, y unos 554 millones según otro que suma ejercicios hasta el 2023 y 2024. Ambos coinciden en que casi duplica a Rajoy, y a partir del 2021 hay un salto fuerte. Y aquí, damas y caballeros, son los datos clave que nos va a analizar ahora el profesor Pedro Rojo. Como ha dicho Iván, ¿cuál es tu parecer sobre estos datos y sobre el impacto que pueden estar teniendo en los medios de comunicación? Bueno, pues antes de proceder a contestar a esta pregunta, quiero daros las gracias, queridos Miguel Ángel, Iván, saludar cordialmente a los oyentes y espectadores de vuestro programa y decir que es un placer estar aquí con vosotros y colaborar en este vuestro proyecto, que espero sea largo y fructífero. Y ahora, pues si quieres, nos metemos ya en el tema. Es evidente por los datos que ha ido aportando Iván que todos los gobiernos
van concediendo cada año, cada legislatura, una enorme importancia a la inversión publicitaria, porque la publicidad es un mecanismo muy eficaz de control mediático y es un mecanismo a través del cual se controla el relato de lo que los medios de comunicación interpretan que es la realidad. Y estamos hablando de la interpretación que están haciendo unos medios subvencionados directa o indirectamente por un gobierno, que al final son los medios que mayoritariamente consume la población. De ahí la importancia de controlar no solo publicitariamente a los medios, sino, como veremos también posteriormente, y seguro que surge en este diálogo, la importancia del control editorial de los propios medios de comunicación. Pero para abrir boca, evidentemente, hay una manifiesta importancia, una creciente importancia de la inversión publicitaria, porque los medios de comunicación son un aparato, son un instrumento de control social. ¿Quién crees que debería estar trabajando día y noche para solucionar esto? ¿De quién crees que... Hombre, la mano la tendrían los políticos, pero ¿de quién crees que es el deber moral y ético por el contexto en el que se encuentra? Bueno, esto es complejo. Los políticos no pueden ser el problema y la solución al control de los medios. Efectivamente. Es evidente que si los políticos deciden asignar unas partidas presupuestarias en publicidad institucional o en otro tipo de técnicas comunicativas a los medios de comunicación, y lo hacen conscientemente movidos por el afán de control del medio y de control también de relato de la realidad, es evidente que debe haber unas personas que no sean políticos, evidentemente, que son o que sean los que deban controlar esa inversión publicitaria y sobre todo que deban medir las consecuencias y los efectos que causa la inversión sobre la sociedad. Creo que hace falta ese mecanismo de transparencia y ese mecanismo de control. Actualmente en España no creo que exista, y si se llegara a conformar en un futuro algún comité técnico que se ocupara de controlar los efectos o el gasto público, desde luego no puede ser integrado por políticos. Eso es algo que tengo bastante claro. El que causa el problema no puede ser la solución al problema. Además, considero que pueden ser los que lo causen, pero hay un asunto muy relevante. Hay un ciclo entre todos los poderes que nosotros tenemos. El primer ciclo empieza por los ciudadanos. Los ciudadanos son, por así decirlo, controlados por principalmente la policía. La policía es controlada por los jueces, debido a que los jueces deben mandar si esto está correcto, esta intervención, si resulta que esta detención tiene que acabar en un juicio. Entonces, digamos que los jueces son los que mandan sobre la policía, y luego tenemos a los políticos que mandan sobre los jueces. Pero nos encontramos que ¿quién manda sobre los políticos? ¿Quién es el que controla a los políticos? Y esto es una de las teorías principales sobre el periodismo, y es la teoría del watchdog del gobierno. Entonces, cuando primero crean el problema de publicidad institucional, también tenemos que ser conscientes de que están reventando desde dentro una de las labores más importantes del periodismo, que es proteger al ciudadano a base de ser el watchdog del gobierno. ¿Desde cuándo crees que empezamos a perder ese punto aquí en España? Pues yo creo que es una etapa que se ha ido erosionando a lo largo de bastantes décadas. Ya desde que en el año 78 se implantó la democracia,
y se hizo todo el andamio constitucional, sí que formalmente, en cuanto a estructura, se preveía una separación clara de ámbitos y poderes entre ejecutivo, legislativo, judicial. Pero a lo largo del caminar de nuestra democracia, que no es un sistema perfecto, no nos vamos a engañar, pues han ido surgiendo ineficiencias. Y una perdón, de esas ineficiencias es la invasión del poder ejecutivo sobre el resto de poderes. ¿Quién vigilaba este proceso? Pues la prensa, en cierta medida, podía haberse convertido en un garante de, del contrapeso de esta invasión. Lo que sucede es que al Ejecutivo le ha interesado controlar de manera directa o indirecta los medios de comunicación, que al final era su vigilante, para someterlo a su voluntad. Y actualmente lo que estamos teniendo es un panorama donde la política ha invadido todos los ámbitos. Vemos que paulatinamente ha invadido la judicatura, ha invadido los medios de comunicación, está invadiendo cada vez más esferas de la vida privada de las personas, y esto es muy peligroso porque todos los controles democráticos y todos los estamentos que debían vigilar que eso no se hubiera producido, pues han ido cayendo. Vemos cómo han ido cayendo paulatinamente. Uno de esos instrumentos de control, que era la prensa, que era un instrumento de control muy efectivo en la era analógica, donde tenía gran cantidad de público, de audiencia y de soporte publicitario que le hacía que fuera independiente, pues a la llegada de la era digital lo que ha sucedido es que el sector mediático se ha atomizado, los medios de comunicación convencionales han perdido su base de ingresos fundamentales que derivaban de la publicidad procedente de empresas y de suscriptores, y entonces esta situación ha generado una gran crisis e incertidumbre en los medios y les ha hecho ponerse en manos de quien esté dispuesto a financiar. Y claro, el político, evidentemente, ante este panorama de debilidad de los medios o del sector mediático, pues se ha lanzado con sus fauces a devorar a las empresas de comunicación, devorar en el sentido de invertir y por ende controlar los contenidos editoriales de las empresas. Antes de darle pie a Iván, quería hacerle una pregunta sobre este asunto, sobre que los periódicos se han dejado llevar un poco a esa financiación pública. Nosotros vivimos una transición, mejor o peor, democrática, y muchos medios hablan de la democracia, del miedo que tuvieron cuando tuvieron que pasar de no podíamos informar de casi nada, algunos se saltaban algunas líneas, y tenemos una libertad que nos brinda la democracia. ¿Puede ser que esa democracia que se pintaba de rosa y esa gana de que no se muera les haya hecho confiar demasiado en la bondad política y por ende cederse sin demasiado miramiento a esa financiación tan fuerte por parte de la política? Claro, eso es uno de los problemas en los que ha degenerado nuestra democracia. Y es que al final, para que un sistema sea honesto y limpio, necesita de políticos que sean limpios y honestos. Desafortunadamente la realidad nos está dando ejemplo de todo lo contrario. Estamos actualmente ante un panorama político en el que muchos de las personas que ejercen cargos públicos dejan mucho que desear desde el punto de vista de la ética, la honestidad,
la transparencia y la limpieza. Y bueno, también comentar que hay bastantes cargos institucionales y políticos que evidentemente no se encuentran preparados para ejercer su labor. Eso es un problema que no afecta tanto al terreno mediático, pero lo que sí entra de lleno en este juego de la política y los medios es que cuando tú como político controlas los medios de comunicación, los medios ya no son libres para hacer preguntas incómodas o para ejercer una auditoría de tu actividad. Entonces, tú te ves como político ante un panorama de impunidad y puedes actuar libremente e irresponsablemente. ¿Por qué? Porque el medio que te tiene que controlar es el medio que es afín en el sentido de que depende un poco de la subvención que tú le estás concediendo, con lo cual es muy difícil ejercer el contrapeso medio político. Claro, hablas de no morder la mano que te da de comer, justamente. Evidentemente. ¿Qué es lo que le querías comentar a Pedro, Iván? Bueno, yo vengo a decir que yo estoy de acuerdo de que el periodismo debe actuar como el watchdog del gobierno. Me parece que somos los únicos que tenemos la capacidad y la potestad de aportar una información honesta sobre que este político no está realizando un buen trabajo, no está siendo honesto, no está siendo limpio. Nosotros creo que esa profesión la tenemos que valorar muchísimo por el poder que tenemos. Y yo quería lanzarle una pregunta, porque nosotros el día de ayer hemos tenido a Miguel Massotti para una entrevista y nos ha contado que la publicidad institucional aquí en la región de Murcia oscila aproximadamente entre un 60 y un 75%. Entonces, mi pregunta concreta sería si es posible ontológicamente ejercer esa función aquí en la región de Murcia cuando la viabilidad económica depende de fondos públicos que gestiona el mismo poder al que debemos vigilar. Claro, un inciso pequeño sobre el dato. Concretó sobre que algunos medios dependían de entre un 60 y un 75% de fondos públicos. Sí. Para no faltar a las palabras de Massotti, porque es complicado acordarse exactamente todo. ¿Qué opina de esto? Ahora mismo algo así como el 60-75% del presupuesto de muchos medios de comunicación. ¿Qué ocurre? Pues que, como ellos lo saben, pues aprovechan para ganar voluntades. ¿Qué comenta Iván? Evidentemente es una barbaridad. O sea, es imposible que dependiendo tu cuenta de resultados, un 60% de los ingresos, 70%, vía publicidad institucional, es imposible que tú puedas, como medio de comunicación, ejercer una información libre, responsable y objetiva a la hora de informar de cualquier tipo de política. Es evidente que la servidumbre está ahí, es que los datos son incontestables. O sea que es un asunto muy delicado, pero voy a plantearle la primera cuestión. Según he estado recabando información, tenemos periódicos que son pocos, pero han conseguido financiarse sin necesidad de fondos públicos. Pero también tenemos algún periódico que ha recibido bastante publicidad institucional, pero ha sido crítico. Menciono, por ejemplo, al Diario. El Diario recibe bastantes fondos públicos, pero ha habido bastantes momentos que ha sido muy directo, muy al cuello. ¿Qué opina de eso? ¿Es una excepción? ¿Se podría trasladar a los otros medios? ¿Cómo lo podemos usar de ejemplo el resto de medios que intentan aprender, incluso recibiendo publicidad institucional? O si realmente resulta en una temeridad para tu salud económica. Sería interesante ver en qué contenidos o en qué temas el Diario ha sido crítico con el gobierno. La verdad es que ahora mismo yo lo desconozco,
pero si sigue recibiendo jugosas subvenciones institucionales, yo me temo que esta crítica no es sobre asuntos de demasiada trascendencia. Más bien, yo creo que son asuntos puntuales que pueden coincidir con temas muy, digamos, muy concretos, pero no temas de gran calado, que molesten, entre comillas, al gobierno. Hay un factor interesante dentro del panorama mediático actual, porque nos estamos solo centrando en medios de comunicación convencionales, Sí. pero hoy en día en la sociedad digital en la que vivimos es evidente que no podemos negar que gran parte del acceso de los ciudadanos a la información se produce a través de las redes sociales. Sí. Y de los canales presentes Totalmente. en estas redes sociales. Muchas veces iniciativas particulares o proyectos de calado periodístico, pues por ejemplo como el que vosotros estáis ejecutando. Y tampoco es menos cierto que este tipo de iniciativas cada vez están sumando miles y miles de seguidores. Y eso está poniendo en peligro la audiencia convencional, tradicional, de los medios de comunicación, digamos, heredados de la era analógica. Hay un movimiento muy interesante por parte del poder político en el sentido de desacreditar a estos nuevos medios digitales que han nacido al amparo de Internet y las redes sociales, criticando su o bien su polarización o su tendenciosidad o aplicándoles el adjetivo de ultras o en definitiva desacreditando la labor de estas personas que ponen en marcha iniciativas de corte digital. Es interesante no perder de vista este fenómeno. ¿Por qué? Porque en un futuro el mayor peso de la comunicación se va a producir en un entorno digital y ya no vamos a tener grandes empresas de comunicación. La opinión pública va a estar fluctuando en muchos cientos y miles de influenciadores o de opinadores que tendrán su propio canal en estas redes. Y hay un movimiento del gobierno no solo en el ámbito legislativo, sino también en cuanto a actividades tendentes a desacreditar aquellos medios que son de corte más crítico, entendidos los medios incluso como iniciativas de personas individuales. Sí. Pues hay un intento de desacreditar a este tipo de iniciativas, poniéndolas en la picota, denunciándolas, acusándolas de ultras o simplemente ignorándolas. No hay que perder de vista este fenómeno porque en un futuro la batalla por la opinión pública se va a librar en este entorno digital. O sea que es un tema también interesante que no tiene que ver directamente con la publicidad institucional, pero sí con el control de los medios y el control del relato de la realidad. No puedo estar más de acuerdo, no puedo suscribir más esas palabras. Y aquí yo creo que toca echar balones dentro. Los políticos están intentando acabar con ellos totalmente. Pero también tenemos que los medios de comunicación están atacando a estos nuevos medios independientes y que luchan por su cuenta. ¿Por qué se están saboteando? ¿Por qué unos medios que históricamente nacieron para criticar, para defender al pueblo, para defender su libertad, cuando ven a alguien que puede servirles de ejemplo para seguir un camino libre nuevamente, ¿por qué lo atacan y los pisan? Pues porque son una competencia. Evidentemente, el pastel de la audiencia, la tarta de la audiencia y del consumidor de medios,
ha ido mermando en los últimos años porque hemos ido asistiendo a ofertas no directamente mediáticas, pero sí de entretenimiento, que han ido restando audiencia y públicos a los medios. Y entonces, por un lado, los medios convencionales han ido perdiendo una masa crítica de audiencia, y por otra parte, estas nuevas iniciativas de entretenimiento, estos canales audiovisuales y cualquier tipo de oferta de entretenimiento que nazca al amparo de Internet y las redes sociales, le están restando audiencia a los medios de comunicación. Si ya de entrada tienes nuevas ofertas que te quitan público, consumidores, y encima tienes que soportar o tienes que aguantar como medio convencional, tienes que aguantar que vengan nuevas iniciativas por parte de personas individuales que abren sus canales en los medios sociales, que además se están llevando a tu público, claro, esto es al final es una batalla encarnizada por la audiencia, y en esta guerra pues todo vale. Y si el descrédito de la competencia es un medio para conseguirlo, pues para ellos es lícito desacreditar a este tipo de iniciativas. En fin, la verdad es que el panorama es bastante complejo y peligroso para los medios, no solo por el control publicitario a nivel político, sino también porque estamos ante un nuevo panorama digital muy, muy, muy competitivo, y todo al final redunda en la pérdida de capacidad económica, de influencia y de poder y prestigio de los medios. Justamente lucha encarnizada económica, y se habla mucho y en estos medios de comunicación de que para ser un buen periodista hay que ser buena persona, y justamente estamos ante esta plena hipocresía donde la bondad humana no existe en absoluto y predican con un ejemplo inexistente. Creo que no hace falta mucho comentar eso, y voy a darte algunos puntos sobre el que has preguntado sobre el diario, volviendo un poco atrás, y luego te voy a poner otro ejemplo de un medio interesante. Bueno, pues mira, el diario, que recibió 1,5 millones de euros de origen público, 548.000 del gobierno central y el resto de entidades locales, regionales y europeas, lo que representa alrededor del 12% de sus ingresos totales. Bueno, pues publicó investigaciones incómodas sobre Begoña Gómez, mantuvo cobertura crítica, comparándola especialmente con otros medios, sobre la gestión de la Dana de Valencia, y una cosa que a lo mejor está velando en el punto ético, pero en un punto ético que ataca a su gobierno regional, digamos, pues es que destapó las relaciones del entorno de Isabel Díaz Ayuso con su expareja. Entonces, claro, son investigaciones directas un poco al hueso. Tampoco parece ser el medio que más ha recibido, pero es 1,5 millones, es decir, es bastante dinero. Y además, pues te da un poco de credibilidad, de sostén, y los medios a veces no están teniendo un colchón tan grande. A veces ese 12% es lo que les da la vida. Uno de los medios referentes en este asunto es la BBC. Pues está sostenida al 100% por el canon público británico. Y está investigado y criticado gobiernos conservadores, laboristas, casi por igual. A lo mejor, pues creo que decir por igual demasiado pretencioso, porque cada periodista tendrá su propio punto de vista sobre cualquiera. Pero la intención ha sido estar criticando a gente como Boris Johnson, quien acabó hundido, a Tony Blair, etcétera. Entonces, resulta que especialmente un caso como la BBC es un periódico totalmente financiado por unos fondos públicos que hace su labor bien. ¿Crees que eso en España se podría hacer? ¿Crees que parece algo utópico, que puede haber algo detrás, o que es algo mágico y no se puede repetir?
Yo creo que en España el modelo BBC es inviable. O sea, es imposible que exista un medio público financiado 100% por ingresos procedentes del Estado y que realice una labor crítica. Para eso tiene que haber una sociedad muy diferente a la sociedad española. Tiene que haber una sociedad en la cual durante cientos de años esté acostumbrada a la crítica y esté acostumbrada a lo que es el control del gobierno. Sinceramente yo creo que ese modelo es inviable en España. El modelo BBC financiado por fondos públicos y que pueda hacer una labor de control del gobierno. Para mí lo ideal es que el gobierno financie 100% los medios públicos, pero que no invierta publicidad de ningún tipo en medios privados. Es decir, medios públicos como un servicio público. Efectivamente, Sí, efectivamente. yo ahí también defiendo, y si es un servicio público, que no se hable de política, o como mucho que aparezcan los políticos diciendo las medidas que quieren aplicar. Yo también es una cosa que pienso. Efectivamente, porque al final un medio público dependiente 100% de la política es un medio de propaganda. O sea, no nos engañemos. O sea, en un medio público no se puede hacer una información objetiva e independiente. Verás sí, pero independiente, hombre, es bastante discutible que los medios públicos puedan ejercer esa independencia de criterio. Entonces, ¿para qué andarse con matices grises? O sea, sí que el Estado y las comunidades autónomas necesitan sus medios de comunicación públicos como servicio público e incluso tienen que hacer la labor informativa pues lo mismo que los distintos organismos públicos tienen sus gabinetes de prensa que emanan sus notas de prensa cada día para informar a los ciudadanos sobre la actividad que desempeñan estas instituciones, pues el gobierno necesita sus medios públicos para informar de su actividad. Pero al final en lo que caemos es en una inversión progresiva en medios públicos y además en una financiación publicitaria de medios privados con el único afán de controlar, digamos, el relato o de influir en una posible crítica o control que puedan hacer los medios. Por eso yo considero que en medios privados, en medios particulares, en medios comerciales, las instituciones públicas no tienen que entrar de ninguna manera, ni de manera directa ni de manera indirecta, para que estos puedan vivir efectivamente de la publicidad convencional y de las suscripciones y puedan ser independientes y cuando llegue el caso puedan ser capaces de sacar determinados asuntos e incluso formular preguntas molestas, porque al final los medios valen para controlar a los políticos, al poder político. O sea, ¿por qué consumimos información en un medio? Porque pensamos que es veraz y objetivo. Si el medio actúa al arbitrio de lo que le manda el poder político, pues hombre, es una cierta estafa. Totalmente. ¿Cuál es tu perspectiva sobre este asunto, Iván? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Pedro Rojo. Yo en ningún caso estaría en contra de un medio público. Yo lo que pediría en este caso es que no se trate a la ciudadanía de tonta y que no se haga una ilusión de que esos medios públicos se utilicen como un método de propaganda para lo que estamos diciendo, ¿no? Para difundir el relato, la información de lo que pretenda el gobierno de turno. Yo lo que quiero aclarar aquí es que, por supuesto, tenemos que aceptar la pluralidad de ideologías y demás, porque encima nosotros lo que vamos a ofrecer a la ciudadanía es información veraz y contrastada, pero tenemos que tener mucho cuidado con la financiación, porque de vez en cuando sí que hay casos muy famosos de que se han contratado a periodistas
a sueldo público para que hablen bien del gobierno de turno, ya sea el gobierno nacional o el gobierno regional. Entonces, yo lo que quiero aportar con esta intervención que voy haciendo es que no permitamos que los medios de comunicación públicos, ni la 7, ni Radio Televisión Española, ni prensa escrita, ni nada, se utilice como método de propaganda, porque literalmente, si estamos de acuerdo en algo, es que no se puede mentir a la sociedad española ni tampoco europea. Fíjate que Iván ha introducido un matiz muy interesante dentro de los medios de comunicación públicos, que es la importancia que va creciendo en los últimos años el género de las tertulias y cómo se utilizan las tertulias y a ciertos tertulianos y tertulianas para diseminar la propaganda o la visión que quiera diseminar el político o el gobierno. A lo largo de los últimos años, este género, el género de la tertulia, ha ido creciendo en importancia, ha ido ganando terreno en todas las cadenas de televisión y radiodifusión, y ahí el político que realmente quiere manipular ha encontrado un campo muy abonado para este tipo de control. Si a eso le sumamos que las tertulias remuneran con salarios muy jugosos a personas que participan o que intervienen en ellas, pues es evidente que las tertulias se han convertido en una vía de utilización de personajes de paja, entre comillas, para no solo pagarles bien, sino para que vayan a diseminar, esparcir determinado contenido, ideología o mensajes que refuercen este control político de la sociedad. Y es un instrumento muy, muy peligroso. Al hilo de lo que Iván comentaba de los medios de comunicación públicos, en donde evidentemente trabajan profesionales de la comunicación, gente, profesionales formados evidentemente, pero que desafortunadamente están sometidos a una gran presión y control por parte no solo de la empresa, sino también del político, que en una determinada circunstancia les puede llamar para advertir que tal vez está tomando un camino equivocado. Bueno, yo abogo por que los profesionales de los medios públicos tengan un estatuto autónomo e independiente que les permita estar libres de manipulaciones. O sea, que se conviertan en profesionales a los que no se pueda tocar de ninguna de las maneras, ni pueda tocar la empresa, ni pueda tocar el político, para que al menos puedan asegurar una calidad y una objetividad a la hora de informar y no se encuentren a la zozobra de los mecanismos de manipulación en estos medios públicos. Yo creo que se debería otorgar un estatuto especial a los profesionales que trabajan en los medios públicos para asegurar su independencia. Yo no sé si en este sentido en la BBC existe algún mecanismo que asegure esta independencia. Sería bueno estudiarlo, porque ahora mismo la verdad es que lo desconozco, pero imagino que si la BBC, como emisora pública 100% subvencionada con dinero del Estado, puede permitirse el lujo de ejercer esa labor, es porque el profesional que lo hace se siente protegido, y realmente lo está en términos efectivos. Es que aquí en España ese tipo de protección no existe. No existe. Yo creo que en ese punto puede ser que no exista, pero existe de una forma. Y es que nosotros vivimos en España, el país donde cualquier político puede hacer lo que sea y no se va a ir, no va a ser condenado.
Pero es que en Gran Bretaña tenemos, en el periodo que ha estado Pedro Sánchez, han tenido un montón de presidentes han dimitido por algo, a lo mejor una política económica que no ha salido perfecta, que era una política más o menos mala. Entonces, creo que la protección es justamente la ciudadanía, una ciudadanía reactiva que cuando el gobierno hace algo mal, sea incluso mínimo, que es lo mejor para confiar en la política, echarlos cuando hagan algo mal. Quizás a lo mejor no hay que ser tan exagerado por un error, pero el caso es que si imagínate que echasen a la BBC, yo creo que se quemaría en ese momento lo que vienen siendo las Cortes de Gran Bretaña. Estarían todos esperando a gritos fuera de su especie de congreso para echar a estas personas dentro del Estado, justamente porque son críticos, porque como has dicho, para poder tener a alguien financiado continuamente y que esté criticando, tenemos que tener una sociedad acostumbrada a la crítica, tanto los políticos como la ciudadanía, que lo vea normal y lo vea lo natural en un Estado. Aún así, voy a dar uno de los argumentos que a mí me parecen más interesantes a favor de la financiación pública de medios, y es que es cierto que nosotros, quizás hoy día no es el momento más duro, por ejemplo, a nivel de violencia de género, aunque se cree que sí, pero yo considero que no es el momento más duro, ni estamos en un peligro tan grande, pero lo hemos vivido mucho, y después de la transición también hemos vivido durante mucho tiempo el miedo a los glaciares que se van a derretir, y ahora con el nuevo cambio climático. Este tema es discutido, pero pongamos que el cambio climático es real, vamos a ponerlo, que teóricamente lo es así y está más que aceptado. Lo que necesitaría la población también es una información libre de un interés económico. Es un interés general, por ejemplo, con respecto a las mujeres y la violencia de género, que se hable de este tema, que está disruptiendo, porque si se habla por primera vez dices, ostras, una sociedad ya creada, está dementada, está sintiendo que se la ataca, y económicamente el medio puede sufrir pérdida de vistas. Y a nivel climático a lo mejor es algo que no interesa a ninguna empresa. Entonces me interesa mucho este punto, porque la publicidad institucional o los medios que tienen cierta parte de subvención por parte del gobierno permitirían dar una información sobre temas relevantes para la sociedad, pero en ningún caso relevantes a nivel de rédito económico, a veces de sociedad y luego de empresas que ni financiarían a los medios. Bueno, yo aquí a este respecto, al hilo de algunos temas o problemas que has apuntado, no quiero perder de vista la importancia que tiene la Agenda 2030, y cómo esa Agenda 2030, que es una agenda con la que no todo el mundo está de acuerdo, pues como digo, no hay que perder de vista la importancia que esa Agenda 2030 marca la agenda de publicación de informaciones de los medios, ¿eh? O sea, al hilo de lo que estamos hablando de cuestiones de clima o cuestiones de género o cuestiones de vivienda, habitabilidad, por ejemplo, pues, o de reducción del consumo, son cuestiones recogidas en una agenda que es ideológica. No digo que ideológica en mal sentido o en buen sentido. O sea, no hablo de ideología como perversión, Sí, o como una bondad, característica de sino lo que que la es. agenda es ideológica. Sí, Para unos será buena y para otros no será buena. Pero las ideologías existen, claro, señores, es lo que hay. Efectivamente, es lo que hay. Efectivamente, la ideología existe, y por eso nuestra sociedad hoy en día está tan polarizada, ¿eh? Y a unos se nos sitúa en un espectro y a otros se nos sitúa justo en el espectro contrario. Pero sí que es verdad que si no existiera, coincido contigo en que si no existiera una financiación pública, hay determinadas materias que no tendrían cabida en los medios. Pero esta intervención pública y esta inversión se puede hacer de una manera sana, sin doblegar la ideología o sin someterse
a una ideología tan marcadamente política. O sea, la publicidad institucional sirve para asegurar el acceso de las minorías a los medios. La publicidad institucional sirve para asegurar el acceso de la cultura a los medios. Pero incluso aumentando la cifra de publicidad institucional, vemos cómo este tipo de colectivos o materias se encuentran desatendidas. Luego eso, en el fondo, es un argumento que da la razón a aquellos que critican el incremento de publicidad institucional utilizada simplemente para fines políticos en unas determinadas materias que refuerzan una tendencia ideológica. Efectivamente. O sea, aquí Ese es el problema. está remarcando que se convierte en una excusa para financiar. Claro. Que se convierte en, yo lo hago por esto, pero resulta que no tiene nada que ver con ello, porque no estás poniendo en el foco y en el espacio mediático esa cultura que dice financiar y otros muchos aspectos. Bueno, y ahora querría que hablásemos de un poquito corto, porque no nos queda demasiado tiempo, sobre El Confidencial, un medio que no es financiado públicamente, que es de forma privada. ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer para llegar hasta ahí? ¿Cómo deben replicar los otros medios? Porque, a ver, empezar así, mediante una cámara, en cierto sentido es fácil, pero tener todo un medio periodístico con toda esa infraestructura es mucho más complicado. Entonces, es un buen ejemplo que hay que analizar y ver si vuelve a ser un unicornio, igual que lo podría ser la BBC. Y luego vamos a meter otra vez la comilla sobre lo que acabamos de comentar, cómo podría un Confidencial tocar estos temas, como quizás en vez de ser un 100% privado, recibir algo de dinero para tocar esto. ¿Cómo se haría? Bueno, fíjate que has ventado al unicornio de los medios de comunicación en España. El Confidencial es un medio sui generis que es muy molesto no solo para el poder político, sino también para el resto de medios de comunicación, porque les demuestra cada día a sus competidores que se puede hacer una información veraz, objetiva e independiente sin necesidad de prestarse a las manipulaciones o prestarse a los intereses del gobierno. Me consta que eso al medio y sobre todo a los profesionales les ha traído bastantes disgustos personales y han estado sometidos a bastantes presiones. Pero es de agradecer el esfuerzo que hace este medio de comunicación por mantenerse imparcial y por mantener una postura de control del gobierno. Gracias a este tipo de iniciativas, que en España desafortunadamente no son muchas, pues estamos salvando un poco los muebles, ¿no?, para este sostenimiento del sistema democrático y este sistema vigilante de medios de comunicación. Yo ciertamente es un medio admirable, hacen una labor francamente admirable y creo que deberían ser un buen ejemplo para los medios que nacen sin contaminar, que no están contaminados, porque los medios que ya están tocados o contaminados con estas fuertes subvenciones evidentemente no van a cambiar su línea ideológica, no van a cambiar sus rutinas ni su manera de hacer, pero los nuevos medios y las nuevas iniciativas que van a nacer en el futuro sí que deberían tomar el modelo de Confidencial como un modelo a seguir. Ahora, hay que hacer enormes sacrificios. Como empresa editorial, sobrevivir en este panorama es muy complicado y seguro que han tenido que hacer muchos ajustes y están viviendo en el alambre, ¿no?, como vulgarmente se dice, porque, bueno, estar en este panorama actual en España
pues sosteniendo esta batalla por la independencia y por la libertad, la verdad es que cuesta muchísimo, y es de agradecer. Pues yo voy a mencionar a un medio únicamente por meritorio, porque si el Confidencial es meritorio, también tiene un mérito del impacto que tiene muy grande. Voy a mencionar al CTXT, un medio que es pequeño, es cierto que es pequeño, pero no recibe financiación alguna. Es decir, la frase de no, es que si se va a la privada, pues se vende a las empresas. Pues es un medio humilde, pequeño, pero que sobrevive simplemente con membresías, teniendo alrededor de 10.000 suscriptores. La verdad que es algo honorable, sinceramente. Y bueno, creo que hoy día podemos tener nuevos medios gracias a los digitales distintos, sin esa infraestructura, pero que podemos seguir un camino también parecido a ese. Y bueno, pues sí, suscribiendo lo que menciona sobre el Confidencial, porque es un asunto impresionante. Finalmente toca concluir esto, y antes de que, bueno, quiero que Iván y tú nos comentéis pues, vuestra conclusión de lo que hemos hablado hoy. Quiero agradecer, como en cada programa, a la Universidad de Murcia, que nos permite tener este bendito espacio, sinceramente. Y también nos lo proporciona todo lo material y la calidad humana, que son unos profesores críticos, unos profesores sinceros, honestos, y que, bueno, cada vez que hemos tenido una reunión quieren participar con el alumnado y bueno, aportar desde donde puedan. Así que agradecemos, y paso a las conclusiones primero de Iván y luego de Pedro. Bueno, antes de dar la conclusión, quiero agradecer personalmente a Pedro Rojo por su amabilidad, disponibilidad y sobre todo las ganas que ha tenido de venir a nuestro humilde proyecto que apenas empieza a andar. Estamos ya en uno de los primeros episodios, que encima hemos tratado un tema profundo y un poco controversial también. Yo lo que me quedo es que la publicidad institucional puede servir muy bien, pero hay que tener mucho cuidado con las informaciones que nosotros proporcionamos, y sobre todo los casos que ha dado Miguel Ángel y que luego hemos comentado con Pedro sobre los medios, ¿no? Hemos hablado de medios públicos, luego La Vanguardia y demás. Tenemos que tener en cuenta que la labor fundamental del periodista es aportar información veraz, que no debemos caer en manipulaciones. Sobre todo, no hay que morder la mano del que nos da de comer, eso en absoluto. Pero, por supuesto, que no debemos dejar pasar cosas como una completa manipulación y una tergiversación absoluta de la realidad. Entonces, yo lo que quiero decir es que gracias a Pedro nos ha esclarecido mucho más este tema, y podemos sacar una conclusión certera de cómo debemos actuar nosotros como verdaderos profesionales del mundo del periodismo. Y ahora le cedo a Pedro Rojo lo que él opina y sus conclusiones. Pues por lo que a mí respecta, agradezco sinceramente vuestra invitación. Estoy a vuestra disposición, estoy encantado de estar aquí con vosotros. Yo desafortunadamente no puedo financiar, no. Es evidente. Lo único que puedo aportar es mi presencia y mi humilde y modesta opinión en los programas. Y por mi parte, para cerrar el tema, ¿tiene que haber financiación pública en los medios de comunicación? Sí, tiene que haber. ¿Para qué? Para que los medios aseguren un servicio público a la ciudadanía, no para que sirvan de instrumentos de propaganda, no para que sirvan de agencias de colocación de personajes pesebre, no para que haya personajes que cobren ingentes cantidades por ir a opinar sobre temas sugeridos por el poder de turno, no para malgastar el dinero en productoras cuando los medios de comunicación públicos tienen personal e infraestructura para realizar programas de calidad. Eso al final es tirar y malgastar un dinero
que en España es más necesario que nunca para temas como sanidad y educación, aunque esto que digo es muy manido, pero sí que es verdad que hay que invertir, no hay que dejar de invertir en medios de comunicación, pero hay que invertir de manera ética y honesta y no para fines propagandísticos. Y respecto a inversión en medios privados, yo descartaría absolutamente la inversión en medios privados. ¿Por qué? Pues porque son los instrumentos que tienen que controlar la acción de tu gobierno, tu acción. Y si quien tiene que controlarte está comprado por ti, pues le estamos haciendo un flaco favor a la ciudadanía. Pues creo que es una conclusión muy buena, muy académica, y creo que pocos periodistas no estarían de acuerdo contigo. Nosotros también, y por eso instamos a que agradezcamos estos medios libres, a que los leamos y a que persigamos ese objetivo común y ese objetivo de que una sociedad esté acostumbrada a la crítica a sí mismos y la crítica al resto, porque es esencial para avanzar. Y bueno, como se llama nuestro nombre, Ágora Crítica, el lugar donde se critica con respeto, mucho respeto, todo aquello. Esperemos que hayan disfrutado del programa, nos veremos pronto y que también esperemos que les parezca igual de bueno que este. Así que muchas gracias.